Hola, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte, José Campo aquí. Y esperando que estés muy bien el día de hoy, que la palabra de Dios sea el alimento que necesitamos para nuestras vidas, la fortaleza para avanzar, ese combustible para seguir nuestra vida cristiana, nuestra vida caminando de la mano del Señor. Y hoy quiero hablarte de un momento muy importante, muy clave en la vida del pueblo de Israel, que también nos deja un ejemplo muy grande para nosotros. Y estoy en Números capítulo 13, en un momento muy especial cuando Dios le dice a Moisés que debe enviar espías que vayan a ver cómo es la tierra que Dios ya les dio, que Dios les va a entregar en sus manos. Entonces dice así la palabra de Dios, el capítulo 13, versículo 1 y 2, dice: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. La misión de ellos era ir y ver cómo era la tierra que Dios ya les había dado. No era una posibilidad, no era ir a ver por si acaso nos guste o no nos guste, vamos a tomarla o no, sino que Dios ya la había designado para ellos. Ya era una tierra que Dios les había dado por posesión, solamente tenían que ir y ver cómo era, cómo iba a ser su combate, o cómo iba a ser la entrada, por dónde tenían que entrar, por dónde tenían que ir. Y Dios les pide que envíen un representante, un príncipe de cada tribu. Y claro, seguramente cada tribu escogió una persona influyente o importante, o por lo menos que tenga la habilidad, la capacidad de ir, ver cómo es la tierra y regresar con un informe. Y fueron doce de estos hombres designados por cada tribu para que vayan y vean y regresen con un informe. Pero fue de tal forma que fueron los 12, pero los 10 que llegaron primero solamente, a mi parecer, llegaron hasta cierto lugar donde vieron uvas, donde vieron ciertas cosas gigantes y se regresaron. Pero dos de aquellos 12, los dos faltantes, Josué y Caleb, para mí entraron un poquito más allá, fueron un poco más allá de lo que se les había ordenado y vieron cómo era la ciudad, vieron cómo era la gente, vieron cómo era todo lo que había, cumplieron con su objetivo de llevar un informe real, un informe completo acerca de lo que eran esas ciudades paganas ahí en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Y el informe de los 10 fue totalmente pesimista, a pesar de que llevaron grandes uvas, racimos de uva que tenían que transportar entre dos en una vara, en un palo, para poder llevar ese racimo de uvas que era tan grande. Y vieron también gigantes, hijos de Anac, que eran gigantes por naturaleza en ese tiempo. Sin embargo, su informe fue muy negativo, diciendo: no podremos conquistar ese lugar porque hay gigantes, hay gente de guerra, hay muchas cosas que nos juegan en contra, entonces no podremos conquistar. Pensando que iban a conquistar en sus fuerzas, olvidaron que Dios fue el que les prometió. Olvidaron que Dios ya hizo grandes proezas sacándolos de Egipto, de la esclavitud y llevándolos por el desierto. Olvidaron que Dios es todopoderoso. Olvidaron que Dios es Jehová de los ejércitos. Y su informe fue totalmente humano, un informe normal, natural y quizás con ciertas pizcas de duda, incredulidad y desobediencia a Dios. Y eso es porque esta gente seguramente no conocía al Dios de la palabra, no conocía al Dios que los estaba enviando. Pero Josué y Caleb marcaron una diferencia. Eran minoría, es verdad. Pero estos dos dijeron todo lo contrario. Dijeron: es una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra que tiene gigantes. Es decir, es imposible que fallemos ante los gigantes. Los otros tenían temor de los gigantes, terror tal vez. Pero aquellos dos dijeron: no, pues a estos gigantes los vamos a comer como pan. Son pan comido. Pero dentro de este informe, Josué y Caleb menciona una frase que es muy conocida y muy importante, pero que a veces no sabemos su significado, y es una tierra que fluye leche y miel. Y esta frase no es porque es real, no es porque hay goteras de miel o de leche, sino que la miel significa que hay abejas.
Y las abejas no viven si no hay flores, si no hay lugares donde puedan elaborar su miel. Entonces, cuando se habla de leche y miel, se habla de un lugar especial, cálido, con mucho pasto, con muchas flores, con mucho verdor, con muchas praderas para que los animales, las vacas en este caso, puedan pastar tranquilamente y producir la leche que el ser humano necesita para subsistir. Y la miel requiere de las abejas, y las abejas requieren plantas y cosas para elaborar su miel. Entonces, cuando se refiere a leche y miel, se refiere a un lugar como una pradera hermosa, llena de plantas, de flores, de césped, de pastos delicados tal vez. Entonces, la tierra que fluye leche y miel era una tierra especial. No era cualquier tierra seca, árida, sino que se estaba refiriendo a una tierra donde los animales podían existir y a crear su alimento para el ser humano. Entonces Josué y Caleb eran considerados, por su informe positivo, fueron considerados como algo malo, que tenían que apedrearlos. El pueblo pensaba en eso. El pueblo estaba disgustado con Josué y Caleb por dar un informe positivo. Miren qué contradictorio, ¿verdad? Porque el pueblo debía haberlos halagado de cierta manera. El pueblo debía haberles de alguna manera aplaudido a ellos por ser valientes y por ingresar más allá de la frontera y ver realmente cómo es ese lugar y tener ese espíritu, ese corazón tan positivo de ver una victoria donde los demás vieron una derrota asegurada. Y es que Josué y Caleb menciona la escritura que tenían un espíritu diferente que los otros. Es decir, los otros no estaban en conexión con Dios. Los otros estaban desconectados totalmente con Dios. Los 10, a pesar de que eran mayoría, a pesar de que, bueno, tal vez podían haber sido hombres de guerra y todo lo demás, estaban en desconexión con Dios. Su espíritu no era igual al de Josué y Caleb. Su espíritu era tal vez un espíritu débil. No tenían la presencia de Dios en sus vidas, pero Josué y Caleb tenían esa capacidad de ver una victoria donde los demás veían derrotas. Y es que influye mucho el hecho de cómo tú y yo vemos a Dios. Las victorias no se las ganan peleando. Las victorias se las ganan de rodillas. Cuando yo más me conecto con Dios es cuando más tengo victorias. No me las gano peleando. Peleando con la gente, peleando con ciertas cosas, batallando en otras. Me las gano de rodillas. Me las gano en la presencia de Dios. Las victorias se las ganan de rodillas. Quizás estos 10 hombres eran valientes, eran considerados por su tribu lo mejor de lo mejor, lo más especial, el más fuerte, el más simpático, el más agradable, va a ir a ser espía, pero en realidad no tenían esa conexión con Dios. Y quizás si uno se pone en la balanza a pensar qué pesa más, podemos llegar a la conclusión de que lo que pesa más es una conexión cercana a Dios, una comunión con Dios, una cercanía con Dios, una amistad con Dios. Y eso es lo que sí tenía Josué y Caleb, porque conocían a Dios, conocían quién les estaba enviando, porque pusieron a Dios en primer lugar diciendo, Dios nos va a dar la victoria. Jehová es el que va delante de nosotros. Y qué necios que somos a veces cuando pensamos que las victorias las podemos ganar por nosotros mismos. Y cuando tú vas a enfrentarte ante la situación que te enfrentes, siempre la vas a ver como un gigante a la cual no vas a poder vencer. Vas a ver esa situación como algo muy grande que no vas a poder superar. ¿Por qué? Porque no estás en conexión o en comunión con Dios. Josué y Caleb eran minoría, pero aún así vieron la capacidad que Dios les daba para conquistar esa ciudad. A propósito, ¿has tenido victorias últimamente? Quizás puedes decirme, Josué, no sé lo que es una victoria. Siempre estoy siendo derrotado, siempre voy de fracaso en fracaso, siempre estoy estresado, siempre estoy agobiado, siempre estoy frustrado, siempre estoy con ganas de botar la toalla. Tal vez te hace falta volver a una comunión con Dios, a una conexión íntima con Él.
que tu espíritu sea el mismo, el espíritu de Josué y Caleb, el espíritu de Dios. Esa capacidad de ver a Dios como un poderoso gigante que va adelante, no va atrás, no va a un lado, no va muy lejos, va cerca, va adelante. Porque cuando tú tienes a Dios en el lugar correcto en tu vida, todos los problemas y las situaciones se van a ver pequeñas, como Josué y Caleb. Ellos vieron igual a los gigantes de Anac, vieron todas las cosas, pero su perspectiva era muy distinta porque sabían que iba Dios en medio o delante de ellos. Dios iba como el capitán, como el superior, como aquel que va guiándoles y va dándoles instrucciones para la victoria. Y es que necesitamos urgentemente volver a poner a Dios como el capitán, como el jefe, como el Señor de nuestras vidas. Porque cuando eso sucede, quien nos da las instrucciones para avanzar o para detenernos es Él. Ya no serás tus propias perspectivas o tus propias formas de pensar, sino que Dios va adelante, porque Él ya estuvo en nuestro futuro. Ya sabe las victorias que vienen por delante. Por lo tanto, si no has tenido ninguna victoria, agárrate fuerte de la mano de Dios y estoy seguro que Él te va a llevar a la tierra prometida. Él te va a llevar adelante de victoria en victoria, de gloria en gloria, porque Él lo ha prometido. No porque tenemos habilidades y destrezas de guerra, sino porque Él es quien nos da la victoria. Pero acuérdate, las victorias no se ganan peleando, se ganan de rodillas. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Bye.